estaba haciendo algo y se me olvidó qué era lo que estaba haciendo. Entonces, Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos. En este programa queremos crear una guía para ponerle un precio a tus proyectos de software. Si tienes dudas para saber cuánto vale tu hora, cuánto cobrar por un proyecto freelance, o si quieres saber si tu salario actual es el adecuado, este programa es para ti. Para identificarnos, utilizaremos nombres de los jurados de alguna de las temporadas de Shark Tank Colombia. Denle la bienvenida a Alexander Torrenegra. Hola Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Y como lo notaron, quien les habla, Frank. Para comenzar este programa quisiera arrancar por el inicio de nuestras carreras. Quisiera que le contáramos a nuestra audiencia cómo nos fue definiendo cuál era el valor de la hora, cuál era el salario que merecíamos en el momento en que empezamos nuestras carreras. Cuéntanos un poco al respecto, Alexander. Claro, Frank. Bueno, en mi caso personal, inicié como empleado y esto pues me ayudó a orientarme un poco acerca de cómo estaba el tema laboral. Sin yo conocer mucho cuánto estaban pagando en ese momento o cuánto era el sueldo que yo debería estar ganando, si estaba bien remunerado o no estaba bien remunerado, pues me lancé al mundo laboral en el tema de todo lo que tiene que ver con producto, marketing, el tema digital y el tema de desarrollo. Empecé a conocer un poco más acerca de esto. Inicialmente me pasó lo que pronto muchas personas se están preguntando y sí, me pasó lo que pasa, que a veces se están pagando poco por lo que uno hace, pero resulta que, bueno, a la final estaba adquiriendo experiencia, entonces eso me ayudó mucho a poder situarme en un mapa de dónde me encontraba en cuanto a mi experiencia, conocer personas y poder entender cuánto sería lo óptimo que debería estar cobrando para sea una empresa o sea un trabajo freelance. Ya posterior a eso, pues empecé a trabajar como freelance y hacer proyectos en simultáneo con mi trabajo y empecé a cobrar, pues, digamos, por temas de horas o proyectos. Claro, y es que eso nos ha pasado a todos. Si me pongo a pensar en mis inicios, yo la primera vez que trabajé conseguí un salario que era aproximadamente la mitad del salario mínimo de ese momento. Estamos hablando de hace ya como, no sé, 18 años, algo de ese estilo. Y es que darle un valor a las habilidades, al conocimiento que uno tiene en ese momento es bastante difícil y por eso las personas se tienden a aprovechar un poco de eso. De hecho, si uno se pone a pensar, o sea, muchas veces el valor que uno le puede dar a la empresa y las cosas que uno puede tener como desarrollador, el dinero que le puede hacer producir a esas personas, pues es difícil calcularlo. Sin embargo, pues en muchas de las empresas de la industria es la base de lo que se va a hacer. Y pues sinceramente uno debería cobrar acorde a eso. Pero también, como dices tú, por el lado de la experiencia, eso tiene todo el sentido, porque si, como veía uno de los memes, si no tengo experiencia no me contratan, pero para contratarme me piden experiencia. Y bueno, en eso estamos. Pero bueno, avancemos un poco en este tema, porque una de las preguntas que me hicieron al respecto, que me hizo la audiencia, es con respecto a cuánto, a qué estrategias debería tener yo a la hora de definir cuánto cobrar por mis proyectos, en especial los proyectos que son freelance, que van en paralelo. Digamos que un salario le definen a uno cuánto le van a pagar, pero ¿conoces algún tipo de estrategia que uno pueda utilizar para saber cuánto dinero vale ese software que le voy a crear a mi cliente? Sí, bueno, hay varias metodologías que podemos usar para poder estimar el costo de un proyecto o estimar cuánto vale nuestro trabajo. Inicialmente, pues tenemos que tener en cuenta que nuestro trabajo es tiempo y pues ese es el recurso más valioso que tenemos, es el tiempo. Entonces, no queremos perder tiempo con un proyecto ni con un cliente, ni de pronto esperar pues que luego acabemos el proyecto y nos sentamos mal remunerados. Y pues la idea es llegar a un punto medio donde nosotros podamos pues salir satisfechos, al igual que el cliente, con lo que vayamos a hacer. Entonces, en ese sentido, podemos estimar por diferentes variables lo que vayamos a hacer. Lo podemos estimar por tiempo, podemos cobrar un fee, algo fijo, por el tipo de servicio,
y según la tarifa que tenga el mercado, así como una estimación de lo que podría llegar a costar versus un proyecto real. Esto, por ejemplo, lo aplicamos cuando estamos haciendo un trabajo en metodología ágil, la cual no sabemos si va a demorar mucho, va a demorar poco, pero podemos hacer una estimación y luego al final del proyecto pues podemos entender cuántas o estimar cuántas horas fueron las reales que trabajamos para poder llegar a hacer una conciliación con el cliente y llegar a un punto medio para la negociación. También pues hay otra y es la que usa en algunas personas, no me parece la más ética, pero es digamos según el cliente. Ya ellos miran cuánto cobran y eso ya lo hace pues digamos gente que ha tenido más experiencia con este tipo de proyectos de tecnología para creación de software. Yo pensaría que para las personas que no tienen mucha idea cómo estimar este proyecto, inicialmente sería muy bueno hacerlo por tiempo, si no es un proyecto fijo, si creen que van a evaluarlo por horas y situarse en una matriz donde podamos nosotros entender cómo estamos de acuerdo a nuestra experiencia, a la lógica de programación que manejamos, a los idiomas que manejamos y de acuerdo a esas capacidades y a esos skills que tenemos, pues nosotros podemos, digamos, situarnos en el mercado laboral en un estándar si somos muy junior o de pronto ya podemos cobrar un poco más, que tenemos varias herramientas para saber o poder analizar cómo está el mercado, cómo están cobrando los demás programadores y es haciendo un benchmark de este tipo de cobros, de este tipo de proyectos. Lo podemos hacer a través de las diferentes aplicaciones como Workana o existen otras herramientas en las cuales los trabajadores freelance suben sus proyectos, ponen el costo de su hora y pues podemos empezar a investigar un poco más de cuánto podemos empezar a cobrar. Entiendo, y tratando de recapitular las cosas que nos dices, se me ocurre en este momento que hablas de crear un sistema de estimaciones basado en lo que se va a hacer. ¿Conoces algún tipo de metodología en la cual uno pueda describir lo que se va a hacer realmente para poder llegar a un tipo de estimación? Sí, pues inicialmente lo que proyecto cuando hago mis estimaciones para este tipo de proyectos que son, digamos, inciertos en el punto que no sabes cuánto tiempo te vas a demorar en sí o qué es lo que vas a utilizar, pues si he trabajado anteriormente con algo similar, la experiencia es la que me dice, bueno, ya yo sé que este proyecto me va a requerir de más personas, voy a necesitar estos recursos y en tiempo pues ya sé que son tantas horas, entonces yo hago una estimación que me va a ahorrar tanto y más o menos, digamos, saco un cálculo de un precio. Si es un proceso de un proceso muy largo, pues trata uno de ajustarse al costo y hacer una negociación con el cliente. Si definitivamente no tengo idea, pues lo mejor es, digamos, hacer una consulta, ojalá con alguien de experto en el tema, un amigo o un compañero que uno pueda decir, bueno, tengo este proyecto, digamos que podría necesitar, pero la idea es hacer una muy buena planificación para yo saber cuánto me voy a gastar en recursos, en tiempo, para poder estimar cuántas horas voy a necesitar y así poder pues llegar a hacer una estimación de cuánto puede ser, que nunca va a ser, digamos, real, pero sí puede darle una estimación al cliente para poder saber si también esto se encuentra dentro de su presupuesto y nosotros estamos dispuestos a trabajar por lo que él nos está proponiendo. Ya, me es claro. De hecho, a la hora de negociar y este tipo de cosas, lo que yo siempre recomiendo es llenarse de la mayor cantidad de información posible con respecto no solo al mercado, sino también con respecto a la empresa a la cual uno le va a prestar ese servicio, que puede ser un individuo. Es decir, si tienes un cliente que es una empresa en Colombia, una panadería, por ejemplo, y te pide ayuda con una página web, no le vas a venir con $100 la hora, porque, o sea, no te lo va a poder pagar, ni siquiera ellos mismos hacen esa cantidad de dinero. Sin embargo, ellos requieren ese tipo de servicio. No sé si has tenido la oportunidad en algún momento de negociar con clientes locales y cómo es ese proceso específico con ellos. ¿Te gusta trabajar con locales o siempre prefieres apuntar a internacionales? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, pues he trabajado con ambos tipos de clientes locales aquí en Colombia y clientes en el exterior. Obviamente, y con todo el tema actual, pues todos preferimos ganar en dólares y preferimos recibir ingresos en otra moneda un poco más estable. Pero en definitiva es una buena experiencia trabajar local.
Me gusta también porque pues no solo por ganar dinero, sino por poder ayudar a las demás personas, pues es importante, digamos, contribuir con nuestro servicio para ellos, pero sí, indudablemente, pues tenemos que tener en cuenta que nunca va a ser igual lo que podemos cobrar para una empresa mediana, una empresa pequeña, un emprendedor, y eso ya también nos define qué tipo de proyecto es el que vamos a aceptar, porque todos no estamos dispuestos, digamos, a aceptar todo tipo de proyectos. Puede que nos estén ofertando para una panadería, pero bueno, de pronto esa persona no está en capacidad de pagarnos lo que verdaderamente vale nuestro trabajo, y ya está nosotros si llegamos a lograr un acuerdo o no de acuerdo a las expectativas del proyecto y pues lo que se vaya a hacer. Ya van uno, pero sí conozco personas que de pronto no prefieren este tipo de clientes porque subestiman la capacidad que tienen ellos para poder pagarle a uno lo que verdaderamente vale la hora, como lo podría hacer otro cliente con un trabajo, digamos, similar, pero en otra moneda o de pronto una empresa que ya esté más consolidada. Claro, y es que definir esos valores, en especial cuando uno no conoce cuál es la capacidad de pago que puede tener este tipo de personas, se puede volver un poco complejo. Por eso digo que lo importante es llenarse de la mayor cantidad de información posible a la hora de hacer la negociación y dejar de ver, porque nosotros en la comunidad de desarrolladores tenemos muchas encuestas y tenemos muchas comunidades en Discord, en Slack, en donde se empiezan a hablar de salarios que son desorbitantes, que cobro 120 la hora, que cobro $80 la hora, y uno dice, pero ¿cómo? Yo estoy empezando mi carrera, ¿cómo voy a llegar a eso? O si ya soy un desarrollador con más de 10 años de experiencia y pues no he tenido la fortuna de conseguir mi primer cliente internacional, o por alguna razón quiero ayudar a la gente, entonces uno se empieza a comparar y es bien complejo porque cada negociación es algo nuevo que va a pasar, es una negociación entre dos personas que van a ponerle un valor específico a el producto y al software que uno va a crear. Entonces, siguiendo ya un poco más con el programa y lo que veníamos hablando acá, ¿tú ves alguna diferencia a la hora de cobrar como freelancer y a la hora de ofrecer un salario a alguien, de yo cobrar como un salario? ¿Qué crees que sea como tal vez lo más fácil a la hora de llegar a una negociación? ¿Conseguir un trabajo de tipo freelance para cobrar mucho, o tener la tranquilidad y la seguridad, entre comillas, que me puede dar un trabajo estable de ese estilo? Sí, eso existe esa inquietud, y yo creo que en este momento pues el mercado laboral está muy amplio y hay mucha oferta para los desarrolladores y todo el área de tecnología en sí. Entonces las empresas como tal están pagando muy buenos salarios y dando muy buenos beneficios, que es una opción muy atractiva, pues sobre todo para empezar a hacer carrera y si queremos adquirir sueldos pues buenos sueldos, porque sí es verdad lo que dices de sueldos exorbitantes, tanto como para freelance cobrando la hora como para lo que están pagando para los desarrolladores con una buena experiencia y conocimiento en idiomas. Yo creería que si uno va a ser freelance, tiene que proyectarse a que pues siempre va a tener altibajos en su carrera, y es algo que uno debe tener en cuenta si quiere dedicarse a trabajar como freelance, porque no todo el tiempo va a ser igual, no todos los proyectos pagan lo mismo, no todos los clientes son iguales, de pronto no pagan a tiempo y no todos los meses van a ser iguales. Entonces la idea es uno llegar a una consolidación de tener sus clientes, de llegar a una negociación donde los pagos sean parciales para uno tener un ingreso pues digamos constante durante todo el periodo y no irla a pasar mal en cuanto a esos momentos valle de proyectos. Si preferimos algo más estable y creemos que lo de nosotros es enfocarnos en un solo proyecto y en una sola idea de negocio, pues definitivamente la mejor idea es ir por una empresa. Ya, entiendo. Y bueno, y ahora que mientras te he escuchado, creo que tienes bastante experiencia con este tema de las negociaciones y eso, sí te quería pedir como algún tipo de consejo a la hora de que uno se sienta a negociar con una persona, en este caso, pues no solamente el salario, porque digamos que esa es una negociación diferente porque tienen los rangos y esas cosas, sino realmente cuando yo me enfrento al mundo y me enfrento al cliente, si tienes algún consejo a la hora de sentarme a negociar y darle un valor a mi trabajo. Sí, es importante que nosotros a la hora de sentarnos a negociar con nuestros clientes
demostremos cuál es nuestro valor, cuál es nuestro diferencial respecto a los demás desarrolladores o demás trabajadores del área de tecnología en el mercado y por qué nosotros vamos a resaltar en su proyecto. Esto es una buena herramienta para pues, que seamos preferidos durante todo el tema de contratación, porque pues, normalmente todas las empresas siempre buscan 2, 3, 4 opciones para poder comparar con quién van a tomar el servicio. Nosotros para llegar a una buena negociación, pues primero tenemos que tener la tranquilidad de que estamos cobrando lo que consideramos que es satisfactorio para nosotros como una buena remuneración. Segundo, también conocer muy bien al cliente, ya lo habías dicho anteriormente, y es importante uno sentirse bien con el cliente que está trabajando, porque esto nos va a dar confianza para poder desarrollar el proyecto, tener la seguridad de que nosotros vamos a recibir los pagos en el momento que son, la información en el momento que es y vamos a trabajar de la mano, porque muchas veces he visto que los equipos de desarrollo pues trabajan independiente al área, digamos, de producto o al área administrativa de las empresas y se vuelve un caos, entonces luego el mal ambiente, pero si uno tiene la seguridad antes de cerrar una negociación, antes del tema de dinero y el tema del trabajo, me parece muy importante uno hacer ese match con el cliente para luego sí poder llegar a una negociación que uno se sienta cómodo, pero que también nuestro cliente se sienta satisfecho pues con lo que le estamos cobrando, con el trabajo que vamos a hacer, siempre tratar de ofrecer un poco más, pero que nosotros nos sintamos a gusto y cómodos con lo que estamos haciendo. Entiendo. Y ya un poco, digamos, antes de pasar a la parte final del podcast, donde si quieres nos puedes decir un poco sobre ti para que la gente que te escuchó hablar tal vez te pueda pedir algún tipo de consejo o quien quita que puedan hacer algún tipo de negocio en el futuro. Te quería preguntar si crees que puede existir un tipo de fórmula para que yo pueda hacer el cálculo de, no sé, mi hora o este proyecto debería valer, no, ¿qué digo yo? 30 millones de pesos, por así decirlo. ¿Crees que existe alguna fórmula que uno pueda utilizar? En definitiva, para el área de tecnología y sobre todo en estos momentos, en estos tiempos de tanto cambio, es muy difícil poder hacer esa estimación, sobre todo porque encontramos mucha variabilidad. Inclusive yo he tenido la oportunidad de participar en cotizaciones con desarrolladores de diferentes partes de América, donde he tenido unas variaciones absurdas entre cuánto me puede costar un proyecto en México, un proyecto en Argentina, un proyecto en Colombia, inclusive con desarrolladores de Venezuela. Que están cerca, pues tenemos muchas diferencias en cuánto nos pueden cobrar y pues lo mejor que podemos hacer es lo que te dije al principio, de ponernos en una posición donde nosotros mismos nos demos ese valor de acuerdo a lo que es nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestro idioma, para poder saber por qué valemos más o de pronto por qué podemos cobrar un poco menos por nuestro proyecto. Hacer una buena comparación con lo que hay en el mercado. Y nosotros mismos somos los únicos que sabemos cuánto valemos y sobre todo, digamos, en el tema de tecnología, los desarrolladores siempre pasa la tendencia que se dan su precio o ellos mismos se ponen su valor de acuerdo a lo que creen que valen. Inclusive no tiene que ver mucho a veces la experiencia, pero sí he visto que unos con mucha experiencia o poca experiencia, pero bueno, tú porque cobras más, tú cobras menos. No hay ahorita, digamos, un patrón estándar para uno poder determinar esto, pero mis consejos son hacer un buen benchmark con lo que hay en el mercado, los demás desarrolladores y uno poder ser consciente y estimar cuánto puedo cobrar en el mercado que voy a trabajar, ¿no? Porque bien también lo digo, es muy diferente los mercados en diferentes países. Entonces, si voy a hacer un proyecto internacional, ojalá haga un bench con lo que están cobrando en ese país. No vaya a ser que de pronto, como me pasó en alguna oportunidad en Colombia, pues terminamos contratando desarrolladores en México, por ejemplo, que salían mucho más económico que desarrolladores en Colombia. Pero bueno, si yo fuera el desarrollador de México, hubiese podido hacer un análisis de cuánto podría costar mi proyecto en Colombia y haber ganado un poco más. Vale, perfecto. Muchas gracias entonces por este espacio. Digamos que este programa es un poco especial porque realmente con Alexander no habíamos tenido la oportunidad de tener una conversación alrededor de esto en el pasado y pues siendo fiel a la marca de Programadores Anónimos quise tener esta conversación un poco de forma anónima entre nosotros para que en la parte final del audio pues nos pudiéramos sorprender un poco con respecto a quién es la persona que está detrás. Y pues bueno, tenemos este espacio y solamente si quieres
Alexander, nos puedes decir quién eres y pues si quieres dejar algún tipo de contacto para que te puedan pedir algún tipo de consejo o alguna cosa para las personas que nos escuchan. Entonces, pues somos todo oídos. Sí, claro, bueno, yo me llamo César Sánchez, trabajo en el área de producto, en el área de desarrollo de aplicaciones, metodologías ágiles y en especial en el área de marketing con startups. Llevo trabajando 4 años en diferentes proyectos, en etapas tempranas y en consultoría de marca, en consultoría estratégica y en innovación de negocios enfocados al desarrollo tecnológico. Es por eso que trabajo de la mano con desarrolladores, con equipos de producto y actualmente me dedico a trabajar como freelance en el área de consultoría y en el área de marketing. Les voy a dejar mi contacto, mi LinkedIn es CE Sánchez 56. Cualquier duda, cualquier consulta con algún tema en específico, estoy abierto para lo que pueda colaborar a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, que ahora ya sabemos que es César y pues ya ven que tiene bastante experiencia en el asunto. Espero que este audio les sirva un poco para tener una idea de cómo enfrentarse a este tema de ponerle valor a todo lo que hacemos y pues como siempre les digo, buena ciencia a todos.